audífonos por cualquier... Está bastante claro. Ok, perfecto. Es que a veces como está lloviendo mucho, entonces Ujú. Sí. se nos... Buenas noches, ¿cómo están? Ya estamos iniciando nuestro programa de todos los martes, gerontológicos. Hoy tenemos una destacada profesional de Costa Rica, que es la doctora Sharon Segura. Y bueno, ella se va a presentar en este momento ante ustedes. Adelante, amiga. Muchísimas gracias, señor Luigi. Muy buenas noches, tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Sharon Segura, yo soy abogada, tengo una maestría en lo que es Derecho a la Salud y Política y me he especializado en lo que es salud pública. Les puedo contar un poquito sobre mí, que bueno, he trabajado en diferentes sectores, tanto en el privado como también para organismos internacionales em, como la UNICEF, OPS y también para Olimpiadas Especiales. Y durante esta trayectoria he tenido la oportunidad de trabajar el tema de adulto, de la persona mayor. Entonces, pues conozco del tema, me apasiona el tema y para mí es una gran oportunidad poder compartir con ustedes un poquito de lo que he aprendido para poder hacer correr esa voz y dar ese empoderamiento que tanto necesitamos en la región. Ajá. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco de los temas, ¿no? Eh, Estábamos en Costa Rica. Yo tengo entendido que Costa Rica ha hecho avances importantes también, me parece, en el tema de derechos. Y yo creo que tengo una información que me indica que en Costa Rica está un poquito avanzado, digamos, en relación al promedio de Latinoamérica. Dime, sí, justamente eso quiero que también que me des a conocer. ¿Cuáles son los avances que se han desarrollado, por ejemplo? Bueno, en el caso de Costa Rica sí ha tenido bastante avance en el tema. Primero, Costa Rica fue uno de los primeros países que Ah, firmaron la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, incluso ya la ratificó. Entonces, eso ujú, quiere decir que ya es vinculante para el país. Que en términos llanos, es que el Estado ya es sujeto de obligaciones de ese tratado. También el país cuenta con legislación nacional para la protección y promoción de los derechos de las personas adultas mayores. Existe una institución llamada el CONAPAM, que es como el ente del Estado que se encarga de vigilar el tema de adulto mayor. Y a su vez, también tenemos trabajos o varias iniciativas impulsadas no solo por gobierno central, incluso por los gobiernos municipales que tratan de fomentar lo que es el envejecimiento saludable, como una de las iniciativas es comunidades y sociedades amigables con las personas mayores, que esa iniciativa viene de la OMS. Entonces ya hay, digamos, el país se divide, por decirlo, en cantones. Bueno, están las provincias y esas provincias tienen cantones, son alrededor de 80 y resto cantones. Y ya actualmente se cuentan con más de 40 cantones que estén trabajando esa iniciativa. El objetivo es crear esa participación activa del adulto mayor, traerlo de nuevo a la sociedad y escuchar cuáles son sus necesidades a fin de que cada municipio pueda satisfacer las necesidades que ellos tengan dentro de sus localidades. ajá. Y ahora, por ejemplo, ahora yo creo que las personas mayores en conjunto, eh, veo que hay están más visibles que nunca. O sea, nunca han estado tan visibles como hoy. Y parece que de alguna forma la tecnología misma nos ha ayudado en ese sentido, porque, ¿no? Hay mucha participación, hay mucho más participación de las personas mayores. ¿Cómo va el tema del empoderamiento, por ejemplo? ¿Ves, por ejemplo, organizaciones de personas mayores que defienden sus derechos? ¿Cómo va ese tema? Bueno, ese tema sí se ha venido trabajando, yo creo que hace por más de 10 años. Yo creo que se ha Sí. empezado desde el 2015, cuando se empezó con el tema de la aprobación de la convención, incluso un poco antes. Hoy en día estamos viendo ya esos frutos.
Pero creo que un punto de partida que le ha dado mayor visibilidad a este sector poblacional fue el tema de la pandemia, ya que fue Ajá. uno de de las poblaciones más afectadas por la pandemia, que tenían más condiciones o factores de riesgo y que se dejó entrever la necesidad en el tema de salud, de que los servicios también estén adecuados para satisfacer sus necesidades en temas sanitarios. Entonces, ese empoderamiento se empezó a como retomar más fuerza, a dar más conocimiento de los derechos de las personas adultas mayores. Incluso empezó a trabajar más de una forma comunitaria, porque antes se trabajaba como mucho a nivel estatal, de gobierno central, entonces queda como muy en los aires y no se involucraba la participación del adulto mayor. Hoy en día ha ido eso cambiando. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer porque podemos encontrar casos en que las personas adultas mayores no saben que tienen derechos y son Ah, claro. víctimas Sí, ese es el de problema. violaciones y de abusos y que, por ejemplo, un dato interesante que encontré, por ejemplo, por parte de la OMS, si lo puedo compartir con Claro. ustedes. Sí, sí, si quieres, claro, lo puedes compartir. No te toco, voy a Bueno, abrir esa función. Claro. vamos No, a ya, ver. no, yo estaba, lo puse el mismo. Ya Y ahora sí. busco acá el No, datito. no, ahorita recién lo voy a poner. Ok, Ya, ahora sí, ahora ya, sí, vamos a ver aquí. ahora sí ya puedes compartir. Por ejemplo, vamos a ver. Ay, ya me están viendo mi pantalla. Sí. Sí, correcto. Ok. Por ejemplo, que eso es un tema del edadismo. Ujú, Y para explicarle a nuestro público, el edadismo es aquel tipo de discriminación que sufre una persona en razón de la edad, ya sea por lo que pensamos, por lo que sentimos y cómo vemos el envejecimiento. ujú. Y datos que estuve tomando y estudiando de la OMS, del informe del edadismo que salió en el 2023, salía de que, por ejemplo, uno de cada dos personas en el mundo son edadistas, es decir, discriminan en razón de la edad. Ujú. Eh, Interesante también ver que, por ejemplo, una de cada seis personas mayores de 60 años ha sufrido un tipo de maltrato en entornos comunitarios. Importante también decir que, por ejemplo, el 64% del personal institucional, fue un estudio que hizo la OMS que Admitió haber ocurrido. pudo comprobar este dato, admitió haber cometido actos de maltrato durante el año previo en que se hizo ese estudio. Y eh, sale también que los tipos más comunes de abuso que sufren las personas mayores son el psicológico, el físico y el patrimonial. Entonces, es curioso ver que tenemos una convención de Interamericana de Derechos Humanos en la cual ya es vinculante para la región, porque ya hay Sí. 12 países que la han ratificado. El último fue San Kitts and Nevis, que la ha ratificado y que los países de la región de las Américas han trabajado incluso en adoptar políticas y leyes nacionales para la protección y defensa de los derechos de las personas adultas mayores, pero aún seguimos teniendo estos grandes problemas. Aún seguimos enfrentando el abuso, la discriminación por la razón de la edad. Yo hago una pregunta. Con el caso de ese 64%, independientemente del sector donde uno pertenezca a su nivel de profesión. En las universidades a nosotros nos enseñan a tener ese buen trato con el diferente público que podemos llegar a atender durante nuestra vida profesional. Porque no es lo mismo atender a una persona, por ejemplo, de 30 años, a atender a una persona de 30 años con algún tipo de discapacidad. Ah, claro, claro. Y tampoco es lo mismo atender a una persona de 60 años que esté bien, a una persona de 60 años que ya tenga algún tipo de
discapacidad disminuida por algún evento. Ujú, claro. Y eso no nos enseña, ese buen trato. Y nosotros como profesionales, independientemente de lo que nos dedicamos, sí tenemos el deber de transmitir, saber transmitir ese mensaje y brindar ese buen trato a fin de que de obtener el consentimiento informado, que es algo que regula la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y que muchos de los estados de la región están haciendo énfasis. ¿Por qué? Porque eso es uno de los otros abusos principales que se cometen de los adultos mayores. Al Ujú. no, al que ellos no puedan expresar su consentimiento informado, es decir, si estoy de acuerdo con lo que me están planteando, o no estoy de acuerdo, podemos hacer esta otra opción. Se producen ese tipo de abusos que son los físicos, los psicológicos, incluso hasta los patrimoniales. Así es. Todo tipo de... Hay un edadismo sistémico también. También se habla de un edadismo desde los mismos organismos del Estado, ¿no? No necesariamente va a ser en Costa Rica, pero yo sí lo he podido percibir acá también en el Perú, ¿no? Ahora, uno de los problemas que hay en el edadismo es que es el factor de generalización. Cuando yo veo a las personas mayores como un grupo homogéneo, eso es edadismo realmente. ¿Por qué? Porque tienden a homogeneizarlo, pero de lo peor. O sea, o sea, por la fragilidad, por su debilidad, porque supuestamente siempre están a enfermarse, predispuestos. Entonces, toda esta cuestión, de esa visión que tenemos de las personas mayores, nos lleva justamente a esas actitudes negativas, ¿no? Y, y eso, o sea, esta cuestión que tiene que ver con el maltrato con la persona mayor, ¿no? Porque, y que también, de pasadita, tengo una pregunta más. Es, ahora que ya pasó el día del día del no maltrato a la persona mayor, hay algunas personas que lo han graficado como día del buen trato. ¿Qué opinas tú de eso también? Esas dos preguntas. Claro que sí, haciendo hincapié en lo que acaba de mencionar de esa edadismo que existe institucionalmente, si pueden ver esta imagen que les estoy compartiendo en Ajá, pantalla, claro. todas estas palabras que se ven alrededor de esta persona adulta mayor es lo que escuchamos en la sociedad hoy en día. Ujú, Cuando se piensa en adulto mayor, todo siempre se ve en término negativo, ujú, que es viejo, que es obsoleto, que es dependiente, que es una carga social, que es frágil, que es débil. Y viene, esos términos incluso se escuchan desde los muy niños hasta las mismas personas adultas mayores. Dentro de ellos mismos se hacen este mismo tipo de estigmas y estereotipos. ujú, Pero al final del día no es así, porque todos vamos algún día a ser personas adultas mayores. ujú, En el caso de las instituciones, por ejemplo, las instituciones son, es una estructura, es un edificio, pero ujú, en las instituciones trabajan personas. Y a las instituciones, ¿quiénes acuden? Los usuarios. ¿Y los usuarios quiénes son? Personas. Y algún día esa persona que está atendiendo al usuario también va a ser usuario en alguna eventualidad porque tenga que hacer un trámite o una diligencia y también va a ser adulto mayor. El detalle es que el mayor desafío que presentamos hoy en día no es la falta de leyes, no es la falta de política pública, es ese estereotipo, esa concepción que viene desde la sociedad. El Estado sí tiene una responsabilidad, es ejecutar y que todo se haga efectivo, las leyes se hagan efectivas, que se haga la justicia. Pero como sociedad estamos fallando. Por ujú, ejemplo, un gran tema es la persona, las denuncias por abusos que sufren las personas adultas mayores no se registran, porque los mismos adultos mayores les da pena. ujú, Entonces no existe data y cuesta cuando lo que existe es muy poquito y a veces no es público. ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que como se normaliza esa conducta de Sí. hacer ese rechazo, la vamos normalizando.
¿qué pasa con el Día de la Concientización? Porque todo el mundo dirá, ¿por qué no hay un día de la concientización contra el abuso de otra particular y hasta existe el de la mujer? Pero ¿por qué el del adulto mayor? Porque es una población que no denuncia, Ujú, que no van, ¿por qué? Por pena, porque van a decir, no, es que no lo voy a hacer porque yo, ¿qué va a decir el vecino, por ejemplo, que en mi hogar abusan de mí? O ujú. por ejemplo, en su entorno, en su núcleo familiar, tienen miedo a que si denuncia o dice algo, lo lleguen a institucionalizar porque llegan a amenazarlo entre sus entornos que los llegan a institucionalizar y una persona adulta mayor no quiere ser institucionalizada. Ajá. Hay algo forzoso ahí. Exactamente. Entonces, al final, ¿qué se tiende a hacer con el día, el 15 de junio, que es el día de la concientización contra el abuso y maltrato de las personas mayores? Combatir este edadismo, combatir esta discriminación. Y esto va a empezar desde nosotros, desde una intervención desde escolar, desde el más bajo grado escolar hasta de los hogares, que ahí empezamos el de manejar el respeto hacia el adulto mayor. Ujú. Y el respeto no significa, como lo que yo digo, infantilizar, porque a veces escuchamos esa infantilización es, ay, pobrecito, es que ya está viejito. Ay, no le haga caso. Ah, hablan como si fueran de niños, sí. Y Sí, no sí. son adultos, que Sí, tal vez, hablan como si fueran, o sea, hablan de ellos como si fueran niños, algo así, ¿no? correcto, y no son niños, Sí. son personas que tal vez pueda hacer que uno tenga que hablar más despacio para que le entiendan mejor a uno. Pero a veces un niño uno también tiene que hablarle despacio para que uno le entienda. Hasta una persona de 30 años, porque uno no sabe el grado de escolaridad, uno no sabe los factores que vive y el entorno en que vive esa persona. Entonces, el día de la concientización busca eso, busca que se evite dejar de hacer esa discriminación social. Ujú. Busca de que las mismas instituciones dejen de presentar el envejecimiento como algo negativo. Si usted hoy ve en día, muchas veces cuando se presenta el tema de envejecimiento, todo lo presentan en negativo y colores oscuros. Ah, Eso, si yo hiciera eso como presentadora, estaría colaborando con el tema de la discriminación. así es, claro. Incluso si no lo hace conscientemente. Hay muchas personas que expresan edadismo de manera totalmente inconsciente. Ellos creen de que están bien. Eso es lo peor, que ellos creen que están bien y continúan. Entonces, dicen, no, Exactamente. Entonces, no eso reconocen eso. Sí, no no lo reconoce. reconocen. Y algo muy importante que usted mencionó, todos somos seres humanos, el único que nos caracterizamos y nos identificamos por igual, pero Mm, todos somos totalmente distintos, todos tenemos diferentes claro, necesidades y sí. diferentes capacidades en diferente grado. No vale homogeneizar, pues no, no, No no. vale homogeneizar. Y para colmos, tenemos una región, vivimos en una región que es la región más heterogénea que existe. Así es. Que usted me podrá decir, yo he tenido la oportunidad de ir a Lima, por ejemplo, a Perú y visitar Lima. Ok. Las personas que viven en el centro de Lima es muy Ujú. diferente el vivir a las afueras de la Sí, ciudad de Lima. así No es. es lo mismo vivir en Lima que vivir en el Cusco, por ejemplo. Y ahí se ve, dentro de un mismo país, se ven La diferencia que hay, ¿no? y las mismas diferencias. Ahora imagínese a nivel regional. Ujú. O un ejemplo muy claro, lo que para mí una palabra puede significar en Costa Rica, tal vez en Perú tenga otro significado, en Argentina Claro, otro, en Chile otro, y hablamos todo el mismo idioma, el español. así es. Eso ocurre, ¿ah? Eso ocurre también. Y Y esa es la diversidad y heterogeneidad que existe, como no va a existir dentro de los mismos grupos poblacionales. claro, acá hay un tema interesantísimo que también lo hablaron el otro día. Bueno, el derecho al trabajo. Muchas personas mayores, por ejemplo, que son saludables, quieren seguir trabajando, ¿no? Quieren que se sienten bien y se sienten en su plenitud y sus fortalezas.
y desean, pero obviamente nadie los contrata porque de hecho ya a uno ya lo están discriminando desde los 40 años, ya está discriminado prácticamente, ¿no? Entonces ya comienzan a decir, no, mejor que sean de 35 de 30 nada más. O sea, es decir, prácticamente le cierran la puerta a esa posibilidad. Ese es un tema también edadista, porque es que tenemos es como un estigma ¿no? Que la persona tiene más de 60 y supuestamente ya, pues, ya fue, como se dice, ya no tiene nada que ver ya con el mundo del trabajo y todo lo demás. Y bueno, ahí hay muchas personas, muchísimas, y profesionales de más de 60 años, ¿no? Que están haciendo una labor importantísima y continúan haciéndolo hasta en una edad incluso avanzada. Entonces, eso nos demuestra que lo absurdo, ¿no? Que resulta esta visión de la... Y la otra parte también, que de una persona que se quejaba, yo estaba justamente en una conferencia y una señora hablaba, me voy a la notaría a hacer un trámite y me tienen que pedir un certificado de salud mental cuando era evidente que la señora estaba en perfectas condiciones. Eso también es otro tema polémico también que hasta qué punto podemos, quién determina que tiene que pasar por una, cuando es obvio que con una persona está, no sé, a ver qué piensas de ese tema. Eso, acá hay el tema de la notaría y el derecho al trabajo. A ver qué opinas. Bueno, en el tema de la notaría, existe, a ver, puede ser Sí, que se haga por un tema de precaución y prevención. ¿Por qué? puede ser claro, también. Muy común que cuando las personas llegan a ser adultas mayores, y hagamos la aclaración, una persona llega a ser adulta mayor a partir de los 60 años y más, de acuerdo al Convenio Mm, Internacional de Derechos Humanos. Y cada país, de acuerdo a su legislación interna, ujú. define cuándo empieza realmente, si es a partir de los 62, 65, 68, 67. Cada Ajá, país es muy diferente en ese sentido. sí. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se ha presentado que dentro a veces de los mismos entornos familiares, que es lo más triste, viene lo que es el tema del abuso patrimonial. Van Ah, a una notaría ya. y le dicen al adulto mayor, vea, usted va a traspasarme esta propiedad a mi nombre y si no lo hace, entonces va institucionalizado o se tiene que ir de la casa. Mm, El notario, ante su función que tiene una fe pública, tiene que curarse en protegerse de que no esté cometiendo una arbitrariedad o una violación, de ver de que esa persona va en sus plenas facultades y que no va coaccionado ni obligado a hacer algo que va en contra de su claro. voluntad. Ahora, otras veces sucede que, también pasa, que dicen, no, es que él o ella ya no tiene capacidad de nada, entonces yo firmo a nombre de esta otra persona. Y Ujú, así es una forma de despojar al adulto mayor de ujú. su patrimonio y de sus Eso bienes. también. Entonces, en la actualidad, ¿quién puede determinar si cualquier persona de cualquier edad tiene capacidad de actuar y expresar su voluntad, a la que esa se le llama capacidad jurídica, es un juez del Estado, Ujú, el que puede llegar a determinar si la persona tiene las facultades plenas o no, o en su defecto necesita tener algún tipo de apoyo o representación. Pero en este caso de los notarios es una forma de curarse en salud, pero a veces se pueden extralimitar y ah, abusar de esa y- prevención y más ah, bien puede más bien generar un tema de abuso ahí y puede haber corrupción también. exactamente porque Claro, claro, si no explican la razón del por qué lo hacen a un claro. adulto mayor se va a sentir mal. Entonces, Ujú. yo como notaria, y lo puedo decir porque yo soy notaria en mi país, soy notaria Ah, pública. ya. Entonces, y a mí me ha tocado atender clientes que son adultos mayores. Entonces, yo cuando los atiendo a ellos, por ejemplo, mi deber como profesional es
explicarle cada uno de los pasos que hay que hacer del trámite que se vaya a realizar, cuáles son sus consecuencias. Y siempre me aseguro de verificar de que comprendieron. Porque si me dicen, sí comprendo, perfecto, seguimos adelante. Ujú. Pero el detalle es ese, que esa forma de salvar la responsabilidad del profesional como notario puede extralimitarse más bien a caer en un abuso contra el adulto mayor. Ajá. Ahora, Sí, sí puede haber entonces. exactamente. Entonces, como que eh, a veces hay una solución, pero la solución no cura el mal, no remedia bien el mal que estamos enfrentando, el ¿Mm? desafío que estamos enfrentando. Con respecto al tema laboral, sí es muy cierto. Hoy en día, cuando uno ve la búsqueda de trabajo y ven que dicen la edad y ven que ya son mayores de 40, se les rechaza porque dicen que están sobrecalificados, porque dicen que van a cobrar mucho más dinero que una persona joven, etcétera, etcétera. Mil y un razones que existen. Sí. ¿Qué es lo que pasa? El detalle es que las empresas hoy en día o la dinámica laboral prefieren una mano de obra más económica. Ah, Ese ajá. es el detalle. Pero es curioso porque estoy hablando con varias personas del sector de recursos humanos, de la parte de reclutamiento, y me comentaban, pasa esto en Costa Rica, que las empresas, por ejemplo, se están dando cuenta que el contratar para ciertas posiciones a personas tan jóvenes no les está siendo rentable por el tema de la experiencia, que ya lo tienen la gente de 40 años y más, Ah, y que claro. tienen más tiempo de estar trabajando. Sí. Entonces, se está dando ahora un cambio en ese sentido que para las posiciones donde se requiere cierto grado de expertise, de conocimiento y de todo, se le está dando esa ahora oportunidad a las personas mayores. Sin embargo, existe el gran desafío para las empresas del sector productivo de ir cambiando ese concepto. ¿Por Mm. qué? Porque hoy en día estamos viendo que vivimos más años de vida. Es que ya hoy no, hoy ya no llegamos una expectativa, ya no llega a los 60 años. Está superando esos 80 años más. ¿Por qué? Porque es algo que ha afectado las tasas bajas de natalidad. Ujú. Las mujeres hoy en día han retrasado su maternidad. Se han bajado las tasas de mortalidad en edades tempranas. Entonces la gente está viviendo con más años. Entonces, la gente puede incluso hasta ser mayor productiva, porque puedo dar un ejemplo. Conozco gente que está cerca a pensionarse a sus 65, 63 años, que es aquí más o menos en Costa Rica, y dicen, yo todavía me siento con la capacidad, la fuerza y quiero seguir trabajando. No me quiero pensionar, no quiero retirarme a no hacer nada porque ese impacto es un choque en que usted deja de tener su vida laboral de una forma continua como una rutina y ahora usted tiene que cambiar otra rutina totalmente diferente. Ah, realmente que abusan también con esas cosas. Bueno, hay otro tema, la institucionalización forzada. Puede darse el caso de que una persona mayor se le pueda institucionalizar sin su consentimiento. En todo caso, ¿cuándo sería eso legal o no? En teoría eso no debería ser legal, porque una institucionalización tiene que darse porque exista algún riesgo de salud, por ejemplo, que hay Claro, un internamiento y necesita de claro. alguna intervención médica para poder salvaguardar su vida humana. Ujú, Pero la institucionalización obligatoria no es una forma de abusar ujú. y incluso violentar los derechos de una persona y va contra la dignidad de una persona. Así es, claro. Entonces eso no debe de ser válido, que hoy en día sucede mucho porque es muy curioso que en una casa o en un hogar viven 5 generaciones juntas. La Ujú. baby boomer, la X, la millennial.
la Z y la que ahorita ya está llegando, que creo que es la alfa, como le han denominado, no me recuerdo bien el nombre, Ujú. pero viven 5 generaciones en conjunto. Y entonces lo que hacen es que quitan la que es la mayor carga, porque tal vez tenga un grado de dependencia, porque necesita tal vez apoyo para la movilidad, Mm. pero sus facultades mentales están perfectamente bien, pero Entonces, no sí, tienen el tiempo, es lo que llegan a decir. tiene para ejercer sus derechos. Ahora, otro tema también que está vinculado a los temas familiares y que son una de las cosas que no se denuncian es el tema que tiene que ver con el mismo abuso familiar en el sentido de que, por ejemplo, los hijos, los hijos, ¿no? De las personas mayores que están ahí, comienzan a ocupar espacio dentro de la casa, o sea, lo que venían a ser los nietos, ¿no? Entonces, la persona que tenía la habitación, que era su habitación, es prácticamente desterrado, ¿no? Por decirlo de alguna forma, a una habitación interior, de repente al lado de la mascota, o sea, algo así, y mientras que ellos se apoderan este espacio, ¿no? Las habitaciones principales, en total, con la total oposición de la persona mayor, pero que se encuentra de repente, su salud es un poco, eh, no tienen tan buena salud, entonces como que le falta esa fortaleza, ese carácter como para, ¿no? Para hacerse valer, pero sí está sufriendo y a veces sufre en silencio, que es terrible. Algunas personas detectan ese tipo de cosas y lo denuncian, sí sé, pero dime, ¿ahí se puede hacer algo? Ahí la cuestión legal, sí Claro que sé, sí, porque al final del día se le está produciendo un deterioro, no en la parte física, sino pero también en su tema de salud mental. Y claro, recordemos muy bien que salud, tener salud, el derecho a la salud per se, no es la ausencia de una enfermedad, claro, es ajá, tener el derecho de gozar en su máximo estado la salud física y la salud mental de una persona. Entonces, cuando una persona en esa situación va siendo despojada y va siendo segregada ujú, pues, claro, así de su entorno, de su comunidad, entonces puede llegar a caer a una depresión grave e claro, incluso lo puede están, claro, llegar lo están empujando a esa situación, claro, incitando a una persona a cometer por ejemplo, un suicidio, porque se puede claro, llegar a claro, dar. sí, pues, Entonces, eso es una violación a un derecho y eso se puede llegar a denunciar ujú, a través de los mecanismos que existen dentro de las leyes nacionales de cada país, pero sí se puede llegar a denunciar, porque ahí estamos poniendo en peligro a la persona su salud mental. claro. Claro, porque a veces hablamos, hoy en día se habla muchísimo de la soledad no deseada y todo esto, ¿no? Pero acá hay otra cuestión, que tiene que ver con el aislamiento dentro de su propia casa. Es decir, la persona está aislada dentro de su propio hogar. O sea, la persona se puede sentir sola, rodeado de personas que le parecen ajenas, ¿no? A él. Correcto. Y Eh, esa es la situación que se está generando en casos como este, ¿no? sí, e incluso es algo muy curioso que usted está llamando a colación. Ujú. Hoy en día es porque viven muchas personas, como le digo, en un hogar, en un entorno, pueden Sí. llegar a vivir hasta 5 generaciones juntas en un entorno. Ujú. El día de ayer estaba viendo una película que se llama Un hombre llamado Otto. Ujú. Y en el contexto pone, Otto es un adulto mayor de 64 años y Ujú. él pierde a su esposa, fallece, entonces queda viudo y ellos no tienen hijos. Ujú. Entonces, en la película ponen la conceptualización de lo que vamos a llegar a vivir en un futuro no muy lejano con las generaciones de los millennials y la Z y las que vienen un poco más abajo. ¿En qué sentido? Estas generaciones hemos escuchado que se están caracterizando por no tener hijos y de ahí que se está dando una caída en las tasas de natalidad. Por lo tanto, estas generaciones vienen a estar, por lo general, o van a convivir solos o con su pareja. Entonces, la película muestra cómo este señor Otto
empieza a sentirse aislado, segregado, incluso se deprime ujú. al perder su compañera. Y él intenta suicidarse. ¿Qué es lo que le detiene? Porque hace varios intentos de suicidio. Muy buena la película, se la recomiendo porque tiene un muy buen mensaje. ¿Cómo se llama la película? ¿Y cómo? Un hombre llamado Otto. La hace Ahí con está, Tom Hanks. ahí, la voy a Sí, anotar. muy, Un muy hombre bueno. ¿Qué es llamado lo que ayuda a Otto a que no se suicide? El Otto. apoyo que tiene a nivel comunitario. ¿Por qué? Porque Otto, a pesar que era un adulto mayor, Otto vivía en su propia casa, Ah, él tenía lo que le llama la OMS el envejecimiento saludable. Es decir, ujú. podía hacer, tú tienes su capacidad intrínseca y funcional de tal Ah, manera que pueda satisfacer sus necesidades. entonces, ese señor no está, ni siquiera se le puede decir que está en la vejez, porque así algo que la Organización Mundial de la Salud ha definido ya la vejez prácticamente, está diciendo, cuando hay una A partir pérdida de de los 60. capacidad intrínseca asociada eso es lo que dice la OMS. Y yo creo que es razonable pensar así, ¿por qué? Porque realmente hay muchas personas que tienen 60 años o más y están en perfectas condiciones, tanto, o sea, es como si de los 50 y tantos a los 60 y tantos no ha habido cambio significativo. Y ese es, por eso es que ya nuestro modo de pensar está cambiando ahora. Ahora ya la vejez la estamos viendo un poco más adelante, como que, ¿no? Ujú. Sí, ¿No? E incluso en esta película se sí, ve que ese apoyo comunitario, ese apoyo social, claro. llegaban a buscarle porque veían que él era bueno para algo, porque podía contribuir en algo, e interrumpían su acto de suicidio. Y eso es lo que él hace, que no se suicide y retome. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hoy en día, la persona adulta mayor sufre de una segregación y esa segregación dentro de su mismo entorno puede llegar a una depresión como veníamos hablando y puede llegar a lo que llevamos. Mm, Pero en las futuras generaciones ya no vamos a tener esos hogares grandes donde convivan 5 generaciones juntas, sino van a ser entornos más pequeños en así es. razón de la tasa de natalidad. Entonces, Sí, es un tema que por tenemos que máximo dos empezar hijos a nomás tiene. abordar Sí. desde salud pública, desde las autoridades, de ver el cómo. El detalle es que hoy como sociedad tenemos leyes, tenemos instrumentos internacionales de derechos humanos. No solo tenemos la convención y pacto de derechos políticos civiles, tenemos los económicos sociales, tenemos incluso la declaración de los derechos de derechos humanos. Tenemos muchos, Ujú. pero ya necesitamos pasar de la idea ya a la acción. Y Ah, eso sí. empieza no desde las grandes esferas de la arriba de las cúpulas del Estado. Empieza desde el hogar. Ah, Empezar a hablar y dejar de ver el envejecimiento como algo negativo. Envejecimiento no ujú. significa enfermedad. Claro. Envejecimiento no significa discapacidad. Ah, no Es normalizar la etapa- enfermedad. es una etapa más de la vida que hay que vivirla. Así como vimos la niñez, la adolescencia, la edad adulta, vamos también un día a llegar a ser Sí, adultos mayores. hace poco yo estaba justamente viendo el tema de la fragilidad y realmente la doctora aclaró bastante bien que la fragilidad no es algo inevitable, o sea, la fragilidad es prevenible y es evitable. O sea, no es que porque yo tengo 70 80 años voy a estar frágil necesariamente, ¿no? Eso depende ya de las condiciones de vida también, porque a veces hablamos de estilo de vida, ¿no? Pero en realidad también son las condiciones de vida, diría yo, pues. Hay condicionantes, pues, que hacen que justamente la persona no tenga un buen envejecimiento también, sobre todo cuando vive en malas condiciones, demasiado, muy pobre de repente, ¿no? Bueno, Este, yo le puedo dar hay un una- ejemplo que me sí, pasó en uno de mis trabajos y que sí, fui a Lima a visitar a Lima. Y entonces, en ese trabajo se brindaban servicios de salud para hacer revisiones gratuitas ujú, a personas de una población vulnerable. Y entonces
en mi mente de inocencia, voy a decirlo en ese momento, porque era mucho más joven, eh, me llamó la atención de que la persona cuando termina su ciclo de revisión se acerca a mí y me dice gracias. Y yo, con mucho gusto, pero no entendía el porqué de las gracias. Me hace, esta es la primera vez que vengo a una evaluación, me están diciendo que me encuentro bien de salud, que tengo que hacerme estos exámenes, pero es que nadie me había visto a mí en mi país. Nunca había tenido ese acercamiento con un profesional de la salud. Y esta es la primera vez y lo hizo un profesional que venía del extranjero, porque llevábamos gente del extranjero y etcétera, etcétera, etcétera. Y eso sucedió en la capital. Y yo dije, en mi inocencia, yo entiendo que eso podía pasar en la zona rural, pero yo no me imaginaba que en la capital de Lima, que es inmensa, que es grandísima, existen esas barreras de los servicios de salud. Otra vez me pasó que andaba en Santiago de Chile, Ujú. que es un país, pues, que de Latinoamérica, los que tienen mayor abundancia económica y que están más adelantados en muchas cosas. Y a veces nos contaban gente que a veces no podían acudir desde el mismo Santiago de Chile, no es que estamos hablando de la zona rural, no Claro, podían acudir a su de la cita en su ciudad. servicio de salud porque no tenían transporte para movilizarse por un factor de lluvia y por eso perdían la cita. Ok. Entonces, como usted bien dice, existen otros factores sociales, incluso barreras que vienen desde la sociedad, barreras de infraestructura, que, Ah, sí. de que una persona, independientemente de su edad, no Se pueda cae. tener una calidad de vida digna e incluso puede llegar a sufrir detrimentos en su salud. Ahora imaginemos en un tema de adulto mayor, donde hay más estigmas. Entonces, agreguémosle las barreras de infraestructura y agreguémosle las barreras de sociales que existen en el entorno. Así es, realmente que sí, los abusos, sí. Ahora, tengo claro, obviamente cuando estamos hablando de derechos, obviamente todas las personas, cuando hay una ley para la persona mayor, por ejemplo, la ley es para todos, ¿no? Las personas mayores. Pero de hecho, no todos tienen las mismas necesidades, eso está bien. Y hay personas, por ejemplo, mayores que se encuentran en su plenitud, o sea, que se encuentran muy bien y que incluso no ni siquiera toman digamos, una ubicación preferencial, ¿no? Porque no lo ven, o sea, ya, yo tengo 63 también, yo tengo 63 y no uso ninguna opción preferencial. ¿Por qué? Porque me siento que estoy muy bien, entonces, ¿para qué le voy quitar un espacio a una persona que sí, de repente yo veo una señora que tiene 20 años más que yo o que se ve, pues, o que se ve claramente que a la persona le cuesta estar de pie? Entonces, yo creo que también eso, hay un tema de derechos, sí, claro, que dice, bueno, yo como soy persona mayor, puedo ir delante de esta señora, pero ahí también está la cuestión de la empatía, ¿no? ¿No? Yo pienso que no todo es el derecho también, a veces es la empatía, siendo bien que alguien que no sé, bueno, Sí, de hecho que en eso tiene mucha razón y en derecho utilizamos un lema que, una frase muy común que decía, mi derecho empieza donde termina el derecho de la otra persona. ajá, Entonces, es cierto, yo tengo derechos, pero el tener yo derechos ujú, no implica que yo vaya a abusar del sistema ujú, y tampoco implica que yo vaya a abusar de la gente que también tiene derechos por una condición, por una particularidad y implica más bien el tener derecho implica también tener deberes, porque así como yo tengo el derecho, yo ajá, también tengo el deber de actuar conforme a la ley. Y en derecho también se dice que uno nunca puede alegar el desconocimiento de la ley. Uno tiene que saber de la ley. Lo que pasa hoy en día es que las leyes no se comunican. ujú. No se comunica Ah, un esa, lenguaje que todos comprendemos y todos comprendemos de forma diferente. Voy de ejemplo. No es lo mismo que yo llegue y hable con un juez y me voy a hablar en un mismo idioma técnico legal y yo le voy a decir que el derecho a la salud en el artículo 25 de la convención dice esto, esto y esto,
a que yo vaya a transmitir el contenido de ese artículo a un adulto mayor para decirle, vea, el derecho de la salud que usted tiene implica esto, a un buen trato, a que le den una cita oportuna, a que pueda llegar al establecimiento de salud. Ujú. Yo sé el contenido, la forma es como yo transmito el mensaje. Y eso pasa hoy en día en el tema de las leyes. Las leyes se ponen, pero no se comunica a la gente. Así es, La no sé gente cómo. no sabe hasta dónde puede llegar a actuar ese límite para no abusar ni llegar a infringir el derecho de la persona que está alrededor de mí. Y como bien usted lo dijo, la falta de empatía es lo que hoy en día falta. Y eso saltó a la luz después de la pandemia. Exacto. Pues hay un grado de intolerancia, un grado de no empático, incluso de inmediatez. Si hoy lo Ujú. vemos, la gente va a cualquier servicio de cualquier cosa y es, quiero que me atienda ya. ¿Por qué? Porque tengo discapacidad, o porque soy un adulto mayor, o porque soy una mujer embarazada, o porque lo que sea, es ya. Ujú. Y Los la, derechos y y el empoderamiento. Ahora, sí. eh, justamente yo decía en una conferencia que hice yo, dije, si los derechos, si no hay empoderamiento, ¿no? Del grupo de personas mayores, obviamente eso significará también una falta de acceso a sus derechos, porque no los van a conocer, de hecho. Cuando hablamos de personas mayores empoderadas, es algo que ya conocen, que ya conocen sus derechos. Entonces, no sabrán todos los detalles de los artículos, pero tienen una visión ya bastante clara, ¿no? De todos los aspectos. Entonces, pueden ellos, como sujetos empoderados, hacer valer esa ley, porque si no, de otra manera, la ley no, se queda sin ninguna acción. De lo otro también es, por ejemplo, a ver, bueno, sí, la falta, en el tiempo de la pandemia, me daba cuenta también de que las personas, simplemente porque tenían más de 60 años, no podían salir a la calle, ¿no? No se consideraba el hecho de que esta persona de 60 años podría estar muy saludable y tranquilamente podría haber ido a comprar sus cosas como cualquier otro ciudadano, con sus, claro, obviamente con las precauciones, pues la mascarilla y todo, ¿no? Pero, y hay personas mayores que la han pasado terriblemente porque, ¿por qué razón? Porque vivían una pareja de personas mayores y no podían salir tampoco. O sea, hay una situación terrible ahí y yo, no sé, yo diría que ahí se vulneraron derechos de las personas mayores, Sí, lo que porque pasa que se vulneraron. en ese momento, recordémonos que estamos Ujú. en un estado de emergencia Sí, nacional e internacional, había una pandemia, o sí, sea, sí, sí, y no sabíamos en cómo iba al inicio, recuerdo claro. bien, no sabíamos en qué iba a pasar, cómo se iba a abordar las cosas, más cuando no existía, no sabíamos la vacuna, no sabíamos absolutamente nada, teníamos información muy escasa. Ujú, Entonces, al estar en un estado de emergencia, en temas de derechos humanos, se dice de que varios derechos como que quedan suprimidos en ujú. un lapso de tiempo Ah, ya. Ajá, prudente, o sea, ya. prudente, para que se pueda abordar y decir ¿qué se puede hacer? Por eso era uno de de las principales acciones era el que las personas no salieran, porque lo único que se sabía en ese momento era que la interacción masiva de personas ayudaba a la propagación del virus y como no se tenía una cura específica o cómo poder tratar en ese momento la Ujú, enfermedad, la preocupación era la pérdida de vidas humanas. Y que tras de eso también se nos dimos cuenta en esa época que los servicios de salud no estaban listos. O sea, el primer nivel de atención primaria colapsó. ah, ¿Cuántos países sí, colapsaron sus terrible. servicios? Y aquí no podemos hablar si es un país de desarrollo o en vías de desarrollo. Es que hasta los países de desarrollo, que son Ah, las potencias como Estados mundiales, Unidos también. Sí. colapsaron. O sea, no hubo quien no se salvara en la pandemia que no llegara a colapsar. Yo todavía no conozco la estadística que me digan no. Entonces,
En ese momento existe ciertas libertades que quedan, ciertos derechos suspendidos, Ujú. excepto digamos, si hay una emergencia que yo tengo que ir al Por hospital. excepción. Exactamente, entonces yo puedo irme al hospital porque es una emergencia. Claro. No, aquí el detalle de la pandemia era que se sabía que Ujú. las personas adultas mayores, incluso las personas con discapacidad Sí. intelectual, por ejemplo, tenían grandes factores de riesgo que al contraer la enfermedad, su probabilidad de mortalidad era mucho mayor Ujú. por los factores de riesgo. Entonces trataba de una forma de sobreproteger. ¿Qué sucedió en esa época? Que a veces el derecho no va a la misma velocidad que el contexto social actual. Ujú. Entonces, Ajá, por sí. tratar de salvar a una parte, teníamos la violación de otra parte, pero ahí Sí, estamos pues. en un estado Bueno, totalmente atípico. lo has explicado muy bien, ahí has dicho las cosas bien claras, ¿no? Sí, Claro, ese es el asunto, pues, claro, ese es el tema por el que, correcto. y realmente, es que también, claro, en realidad, obviamente en el tema de derecho, vas a es una dificultad pensar en la heterogeneidad de lo que estamos hablando de personas mayores. Es un universo heterogéneo totalmente, porque estamos hablando de edades diferentes, ¿no? 60, 70, 80, 90 y hasta más de 100. O sea, es decir, hay diferencias no solamente en la parte cronológica, de cuestión de tiempo, sino también de diferentes tipos de salud, de lo que algunos más saludables que otros, hay unos que son frágiles, otros que están totalmente fuertes, que no han cambiado nada de cuando tenían 50, y hay de todo. Entonces, la cuestión es que el que se sentía mal era los que eran más saludables, lo que se sentían, ellos se han sentido más esclavizados, de repente, no sé, digo. Y la parte, y más bien las personas que tendían a estar siempre en su casa, ¿no? No les ha afectado demasiado. Tampoco, de repente. No, pero al final siempre afectó a todos, o sea, Sí, independientemente. claro, porque se creó una atmósfera Exactamente, y de- porque perdimos ese ritmo de vida que teníamos y que acostumbrábamos a hacer. Por ejemplo, puede ser que una persona tal vez no claro. acostumbraba a salir tanto, pasaba más tiempo en su casa, pero tal vez en las tardes iba a caminar alrededor de Ah, su sí, comunidad, pues. por ejemplo. Claro. O iba una vez a la semana a la farmacia a recoger su medicamento, por ejemplo, y lo acostumbraba a hacer caminando. Y ya perdió esa rutina. Pero es que eso lo sufrimos básicamente, no fueron solo los adultos mayores, lo sufrimos todos, pero porque había un estado de excepción en este sentido de que no sabíamos ni cómo abordarlo. Es que yo creo que Claro. aquí en este momento nadie tenía en ese momento la fórmula mágica para Sí. decir, esto va a pasar en 2 meses y regresamos a la normalidad. O no sabíamos si el virus iba a mutar y si iba a transformar y iba a ser más agresivo. Es que no teníamos al inicio el problema fue ese. Era una incertidumbre, Sí, que esa pues. incertidumbre generó mucha frustración y mucha ansiedad, porque al final era la gente, ¿pero qué va a pasar? Voy a dejar de trabajar. Hoy en día muchos adultos mayores son los jefes de hogar porque Sí. trabajan de forma, ¿cómo se llama? Informal. Y no Ujú. podían llegar a traer sus alimentos a su hogar porque no se podía salir. Pero tampoco es que no podían salir y decían, bueno, es que estamos dejando solo encerrados a los adultos mayores. Es que todo el comercio estaba cerrado, entonces nadie tampoco podía trabajar. Solo estaba abierto los servicios básicos, Claro. hospitales, Alimentos, farmacias acá y era con supermercados. alimentos. Las bodegas, acá estaban, claro, las bodegas, las farmacias, claro, obviamente, las bodegas y las farmacias eran lo más, los demás ferreterías y todo eso, no. Todo Sí, eso estaba gente. cerrado. Ni peluquería, menos todavía, porque ahí hay bastante contacto. Claro, hay Sí, menos. sí, sí, es que en esa época fue una incertidumbre de que yo decía, bueno, de hoy yo sabía que estaba viva, pero yo no sabía qué me iba a pasar al día siguiente. Sí, ha sido un momento bien terrible realmente para la humanidad, prácticamente, pero hablando de todo el mundo Pero se hizo visualizar muchas cosas. Uno, Ujú. como sociedad, como Estado, eh, tenemos que pasar
tenemos que dejar ese discurso que venimos manejando hace mucho tiempo atrás y ya pasar a esa acción, porque realmente el discurso es muy bonito, pero la pregunta de las personas es ¿cómo? Ujú, ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo me van a integrar a mí en una comunidad? Porque la persona sabe que en décadas solo se ha valido el discurso, pero no se ha llegado a la acción. ujú, Y todos esperan que lo haga la autoridad mayor, alguien más arriba de uno. Y es que ese cómo va a empezar desde nosotros, desde mi hogar, desde mi escuela, desde mi comunidad o desde mi barrio. Aquí decimos barrio en Costa Rica. Entonces, ujú, es el cómo. ¿Cómo yo voy a integrar a la persona mayor que vive en mi hogar? Gritándole, segregándole, mandándole al cuarto que está al lado de la casita del perro. O lo voy a integrar de tal manera de que digo, mira, vos antes era profesor de matemáticas. ¿Podés ayudar a mi hijo, a mi hermanito, eh, ujú. a, a tener esta duda? Tal vez usted sepa algo. ¿Cómo yo lo voy a integrar? O, por ejemplo, tal vez la persona mayor tenga habilidades en, no sé, en temas de hacer cosas, trabajar con la madera, por ejemplo. Claro, puede ser. ¿Cómo lo voy a integrar? O tal vez era contador público y decir, bueno, ¿por qué no lleva usted las finanzas del hogar? Claro. Aquí estoy Buena empezando a idea. integrar. O por ejemplo, ¿por qué no hacemos como una tradición hogareña? Los fines de semana, el día de fin de semana, que todos, casi la mayoría tengan descanso, hagamos algo que permita que todos convivamos y que permita que todos participemos de una actividad en conjunto. Ujú, Es excelente. como. Muy bien. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. A mí nada Muchísimas más gracias. me Sí, gustaría ¿algo más? Sí, sí, sí. compartir No, sí, sí, sí. antes de irme dos Adelante, adelante. Sí, para que no hay dejar problema. claro lo que hemos venido hablando Claro. y hacer una referencia. Ajá. Más, vamos a ver, ya. Aquí es un ejemplo de que todos somos igualmente diferentes. Me Somos encantó. humanos Qué buena, qué buena. Qué y buena. a veces el envejecimiento se ve de esta manera. A veces Claro, hay un grado de dependencia que requerimos ese apoyo, sea claro. emocional o sea para realizar alguna otra actividad. Pero otras veces el envejecimiento también se ve así. Ajá. Personas Buenísimo. comiendo, personas bailando, gente en la Ajá, música como los Rolling Stones. claro. Actores muy famosos que ya están en la etapa de ser adulto mayor, o incluso gente como Bill Gates, que ya tiene más de 60 años, pero es una persona que influencia, que todo, y así también se ve el envejecimiento. Así es, claro que sí. Muy bien, me encantó realmente la presentación que has hecho porque eso demuestra lo que la visión gerontológica actual ve, es la heterogeneidad de lo que son las personas mayores y estamos hablando de un universo prácticamente, ¿no? Correcto, y que al Ah, final pues, del día todos somos diferentes, todos tenemos necesidades distintas, pero excelente. todos podemos contribuir con un granito de arena y ahí está el desafío. Muy, Yo como me encantó persona la diapositiva, ¿sabes? Excelente. en hogar, ¿cómo puedo contribuir para a ver ese intercambio, esa activación de la persona mayor y quitar ese estereotipo que tenemos hoy en día? Así es, ahora vamos. Bueno, primeramente agradecer muchísimo a la doctora Sharon Sarón Segura, que realmente, realmente es muy grata la conversación, muy interesante. Y bueno, tenemos que dar a conocer que las actividades continúan y ahora tenemos también el 27 de junio maltrato, edadismo y violencia simbólica hacia las mujeres mayores. Esto lo tiene a su cargo la psicóloga Abigail Sosa de México. Eso va a ser el viernes 27. También recordarles a todos de que
el viernes, entre el viernes 15 de agosto y el domingo 17, tenemos el Congreso organizado por la Unidad Vanguardia Gerontológica de la Central Gerontológica Internacional, repensando la gerontología, con muy destacados profesionales de diversos países de Latinoamérica. También tenemos a la doctora Maribel León de Costa Rica y también tenemos a otros ponentes de Uruguay, Argentina, México. Está la doctora Graciela Zarevsky, la doctora Isolina Dagove, en fin, muchísimos profesionales destacados que van a estar presentes en este gran congreso que se va a realizar entre el 15 y 17 de agosto. Ya las inscripciones están abiertas. Ahora también quiero, antes de cerrar el programa, invitarlos a que pertenezcan a la Central Gerontológica Internacional. Me gustaría que aquí tenemos este aviso. Acá lo tenemos. Sí, te invitamos a ser miembro asociado de la Central Gerontológica Internacional, que es una plataforma para el intercambio profesional donde se comparte experiencias y conocimientos y poder participar en diversas actividades académicas y promotoras, participando en nuestras unidades especializadas, como son la unidad social y de derechos, la unidad de psicología, la unidad de salud y actividad física y la unidad de revisión conceptual que se llama Vanguardia Gerontológica. La cuota de asociados es de $5 y 20 soles para los ciudadanos peruanos. Están todos invitados a participar en esta central. Y bueno, ya hay muchos que también están ya en nuestra red internacional número 1, la red profesional, donde también se destacan grandes profesionales a través de este espacio. Muchísimas gracias y ahora sí, ya nos despedimos. Perfecto, muchísimas gracias, que tengan una buena tarde y fue un gusto poder compartir el día de hoy con ustedes. Hasta luego, hasta cualquier momento.